El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los presentes contuvieron la respiración cuando vieron entrar a esa pequeña niña de apenas 5 años. Aferrando con su mano diminuta la correa de un pastor alemán que llevaba una cicatriz profunda a lo largo de su costado. Lo que nadie imaginaba era que ese perro estaba a punto de desenmascarar a un monstruo. Esta es la historia de Emily, una niña que perdió su voz pero encontró su salvación en el compañero más inesperado. Emily Carter había sido siempre una niña llena de vida. A sus 5 años, llenaba cada rincón de su hogar con risas interminables y cuentos inventados. Sus ojos brillaban con esa curiosidad propia de la infancia, y adoraba escuchar a su madre leer historias antes de dormir, imitando las voces de cada personaje. Nunca había conocido el miedo verdadero, hasta ese día de primavera que lo cambiaría todo. Era una tarde perfecta. El aroma de las flores recién abiertas flotaba en el aire, y el sol pintaba destellos dorados sobre el jardín trasero de su casa. Sarah, su madre, la observaba desde la ventana de la cocina mientras Emily daba vueltas con su vestido rosa, como una pequeña bailarina. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Eran las 3:42 de la tarde cuando sonó el teléfono. Su hermana llamaba desde otro estado, y Sarah se alejó apenas unos pasos para contestar. 4 minutos. Solo 4 minutos fue lo que necesitó el mal para tocar a su puerta. Cuando regresó al jardín, el portón estaba entreabierto. Una oleada de terror helado recorrió su cuerpo. Emily seguía ahí, pero no estaba sola. Una camioneta negra estaba detenida junto a la acera, con la puerta lateral ligeramente abierta. Un hombre se arrodillaba frente a su hija, con una sonrisa que parecía calculada, ensayada. «Tengo cachorros en mi camioneta», le decía con voz suave. «Cachorros muy especiales que necesitan que una niña los cuide. ¿Quieres verlos?». El mundo de Sarah pareció detenerse. Antes de que pudiera pensar, su instinto gritó: «Emily». Su voz cortó el aire como un cuchillo. El hombre levantó la cabeza de golpe. Su sonrisa desapareció, reemplazada por algo frío, calculador. En un instante, agarró el brazo de Emily. La pequeña se quedó congelada. No gritó, no luchó. Solo miraba al extraño con ojos enormes y vacíos, como si un miedo ancestral la hubiera paralizado por completo. Fue entonces cuando una vecina anciana, Martha Jenkins, que paseaba a su perro al otro lado de la calle, vio la escena. Con voz fuerte y decidida gritó: «Oye, aléjate de esa niña». El hombre dudó. Aflojó su agarre solo una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Emily se soltó y corrió hacia su madre. Sarah la envolvió en sus brazos justo cuando el motor de la camioneta rugió. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento, dejando marcas negras mientras el vehículo huía a toda velocidad. Sarah abrazó a Emily con fuerza, sintiendo cómo su corazón latía descontrolado contra sus costillas. Pero Emily no lloró. No dijo una sola palabra. Solo hundió su rostro en el hombro de su madre y tembló. La policía llegó en cuestión de minutos. El detective Jack Monroe, un investigador veterano con décadas de experiencia en casos de secuestro infantil, tomó control de la escena de inmediato. Sus ojos afilados habían visto este patrón demasiadas veces. «Encaja con el perfil», murmuró mientras hojeaba su libreta. 4 niños han desaparecido en los últimos 18 meses. Todos abordados cerca de sus casas. Todos engañados con la promesa de ver cachorros. Su compañera, la agente Lisa Grant, se arrodilló frente a Emily con voz gentil pero firme. «Cariño, ¿recuerdas cómo se veía ese hombre?». Silencio. Sarah acarició el cabello de su hija con manos temblorosas. «Mi amor, estás a salvo ahora. ¿Puedes decirle a la oficial cómo era?». Emily apretó el suéter de su madre con más fuerza, pero no habló. No asintió. No negó con la cabeza. Era como si alguien hubiera apagado su voz por completo. «No ha dicho ni una palabra desde que la alcancé», susurró Sarah, con miedo infiltrándose en su voz. «Simplemente no habla». La agente Grant intercambió una mirada con Monroe. «Mutismo selectivo», murmuró. «Una respuesta al trauma».
Monroe suspiró, frotándose las sienes. Sin una declaración, no tenemos mucho. La descripción es vaga. Un hombre, una camioneta negra. Podría ser cualquiera. Pero Marta, la vecina que había presenciado todo, dio un paso adelante. Alcancé a ver parte de la placa, dijo con firmeza. Las primeras 3 letras, YKZ. Los ojos de Monroe se iluminaron. Eso es algo. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor compártela. Podría ayudar a alguien que necesita escuchar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. En los días siguientes, Emily se hundió más profundo en su silencio. Dejó de jugar, dejó de dibujar, se negaba a salir de casa. Se encogía ante la vista de cualquier auto que pasaba. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus noches estaban llenas de pesadillas silenciosas. Su cuerpecito se retorcía contra amenazas invisibles, pero sus gritos nunca llegaban. Solo jadeos de terror que despertaban a sus padres en medio de la madrugada. Sara y David lo intentaron todo. Cuentos favoritos, comidas especiales, su conejito de peluche más querido. Nada funcionaba. La niña que conocían se estaba desvaneciendo. Una noche, Sara se sentó frente a David en la mesa de la cocina, con los ojos hundidos por el agotamiento. La terapeuta recomendó un animal de apoyo, dijo en voz baja. Un perro de terapia. David pasó una mano cansada por su cabello. ¿De verdad crees que eso ayudará? Sara admitió, no lo sé. Pero estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Ninguno de los dos podía imaginar cuánto cambiaría esa decisión sus vidas. Porque mientras Emily había perdido su voz, había alguien que aún podía escucharla. Y su nombre era Rex. El aire dentro del centro de rehabilitación animal de la doctora Laura Bennett estaba impregnado con el olor de antiséptico y el aroma terroso del pelaje canino. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico del reloj y el ocasional rasguño de garras contra el piso. Cerca de la ventana, sobre una cama ortopédica grande, yacía un pastor alemán. Sus ojos café profundo seguían cada movimiento con intensidad tranquila. Su nombre era Rex. Alguna vez había sido uno de los mejores perros policía de la ciudad, con instintos y entrenamiento que habían salvado vidas. Pero ahora llevaba las cicatrices del sacrificio. Una marca particularmente irregular recorría su flanco derecho, un recordatorio permanente de la noche que terminó su carrera. 3 años atrás, durante un operativo para rescatar a un niño secuestrado, Rex se había lanzado contra un sospechoso armado sin vacilar. El hombre lo había atacado con un cuchillo dirigido a un oficial, cortándolo profundamente. Rex sometió al sospechante incluso mientras su pelaje se oscurecía con sangre. Pero en los meses siguientes, la herida nunca sanó completamente. Su movilidad quedó afectada, y el departamento, falto de fondos, tomó la difícil decisión de retirarlo. Lo colocaron en una lista de eutanasia, considerado no apto para el servicio. Fue entonces cuando Laura intervino. La doctora Bennett había dirigido el programa de animales de terapia durante años, especializándose en casos donde los animales podían ayudar a sobrevivientes de trauma. Cuando escuchó sobre el caso de Rex, luchó por adoptarlo, convencida de que su mente aguda y lealtad inquebrantable todavía tenían valor. Y ahora estaba a punto de poner esa creencia a prueba. Sarah Carter estaba sentada nerviosamente en una silla, sus dedos apretando la tela de su falda. Emily estaba detrás de ella, asomándose por el hombro de su madre. La pequeña se había negado a hablar desde el incidente 2 semanas atrás, y aunque había asistido a terapia, nada había logrado sacarle una palabra. Laura se arrodilló al nivel de Emily, con voz gentil. Hola, Emily. Me llamo Laura. Trabajo con perros muy especiales, perros que ayudan a niños que han pasado por cosas difíciles. Emily no dijo nada. Sus ojos verdes parpadearon hacia el gran pastor alemán a pocos metros de distancia. Rex estaba sentado pacientemente, con las orejas erguidas hacia adelante, pero no se movió hacia ella. Simplemente observaba, su presencia firme y sin amenazas. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó Laura. La niña no respondió, pero tampoco huyó. Era un comienzo.
Sara acarició el cabello de su hija. Es un perro muy bueno, cariño. Solía ser un perro policía, como los de tus libros de cuentos. Laura hizo un gesto hacia Rex y dio una orden tranquila: quieto. El pastor alemán ni siquiera se movió. Laura se volvió hacia Emily. No tienes que acercarte si no quieres. Rex esperará justo aquí. Pero si te sientes lista, puedes extender tu mano y él vendrá hacia ti. Emily dudó. Por largos momentos permaneció congelada. Luego, centímetro a centímetro, salió de detrás de su madre. Su mano diminuta se levantó, vacilante pero deliberada. Rex permaneció inmóvil, esperando la señal final. Cuando Laura asintió, él bajó lentamente la cabeza y dio un paso cuidadoso hacia adelante. Luego otro, y otro. El momento en que su aliento cálido tocó la palma de Emily, algo cambió. Los dedos de Emily se curvaron ligeramente, rozando el pelaje grueso del perro. La conexión se había hecho. Sara jadeó suavemente, presionando una mano contra su boca. Era la primera vez que Emily se acercaba a algo o a alguien desde el ataque. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba: «Oh, mi niña». Los dedos pequeños de Emily se hundieron más profundo en el pelaje de Rex, agarrándolo como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto terriblemente incierto. Laura sonrió. «Muy bien, Emily. A Rex le gustas». La niña no dijo nada, pero no lo soltó. Durante las siguientes semanas, Rex y Emily se volvieron inseparables. En casa, ella se sentaba a su lado durante horas, sus manos diminutas trazando la cicatriz a lo largo de su costado. Cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche, era el latido constante del corazón de Rex lo que la calmaba. Aunque todavía se negaba a hablar, comenzó a dibujar nuevamente. Dibujos simples con crayones de una niña y un perro parados juntos contra figuras sombrías. Una tarde, mientras estaba sentada en el piso de la oficina de Laura, Emily observaba a Rex realizar un truco simple cuando algo extraordinario sucedió. «Buen chico», susurró. Las palabras fueron tan suaves que por un momento Sara pensó que las había imaginado. Pero cuando se volteó, vio a Emily mirando a Rex, sus labios ligeramente separados con asombro, como si ella también se hubiera sorprendido a sí misma. Las lágrimas llenaron los ojos de Sara. No era mucho, pero era un comienzo. Laura colocó una mano gentil en el brazo de Sara. «Confía en él», murmuró. «A veces la confianza es el primer paso para encontrar tu voz nuevamente». Sara apretó su mano. «Entonces seguiremos a donde esa confianza nos lleve». Y los llevaría a un lugar que nunca esperaron, a una sala de tribunal donde un monstruo finalmente sería desenmascarado. El aire dentro de la sala era denso con tensión. Los asientos en la galería estaban llenos de periodistas, familias y observadores legales, todos mirando con anticipación mientras uno de los juicios más importantes de la memoria reciente estaba por comenzar. En el centro de la sala, el acusado, Richard Hall, estaba sentado junto a su abogado, con expresión indescifrable. A pesar del peso de los cargos en su contra, parecía perturbadoramente tranquilo, sus dedos tamborileando rítmicamente contra la madera pulida de la mesa de la defensa. Sentada junto a su madre, Emily Carter agarraba la correa de Rex con fuerza, sus dedos pequeños envueltos alrededor de la tela gruesa como si fuera un salvavidas. El pastor alemán estaba alerta a su lado, sus orejas erguidas hacia adelante, sus ojos café profundo fijos en Hal. De vez en cuando, su nariz se contraía, como si estuviera detectando algo familiar en el aire. De pie, resonó la voz del alguacil mientras el juez Mark Sullivan entraba, su toga fluyendo detrás de él. Tomó su asiento en el estrado elevado, sus ojos afilados escaneando la sala antes de posarse brevemente en Emily y Rex. Ya había emitido un fallo permitiendo que el perro de terapia estuviera presente, pero sabía que esa decisión estaba lejos de ser aceptada universalmente. Antes de proceder con los alegatos de apertura, dijo Sullivan, su voz profunda, medida y controlada, el tribunal escuchará argumentos sobre la presencia del animal de apoyo en estos procedimientos. Michael Graves, el abogado defensor, se levantó suavemente de su asiento y ajustó su corbata.
Su señoría, comenzó, su tono educado pero firme, aunque entendemos el argumento de la Fiscalía sobre el apoyo emocional, la presencia de este animal es altamente perjudicial. Un pastor alemán grande en la sala puede evocar una respuesta emocional del jurado que podría sesgarlos injustamente contra mi cliente. Solicitamos que el perro sea retirado durante el testimonio. Jenny Collins, la fiscal principal, se puso de pie inmediatamente en respuesta. Su señoría, Emily Carter tiene 5 años y es una sobreviviente de trauma. Ha sido diagnosticada con mutismo selectivo como resultado de su experiencia. Rex no está aquí como espectáculo. Está aquí como un animal de apoyo médicamente necesario. Su presencia permite que Emily participe en estos procedimientos sin angustia indebida. El juez Sullivan se reclinó, su expresión inalterable. Ya he revisado la documentación presentada por la psicóloga infantil y el especialista en comportamiento animal. El perro permanece. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos en acuerdo, otros refunfuñando. Graves apretó los labios, descontento pero sin voluntad de argumentar más. Regresó a su asiento, lanzando una mirada rápida a Hal, quien permanecía inquietantemente sin expresión. El juicio comenzó en serio. La fiscalía pintó un cuadro escalofriante de las acciones de Hal, un patrón de manipulación, engaño y comportamiento depredador que abarcaba años. Se llamaron testigos, incluida Martha Jenkins, la vecina anciana que relató el momento aterrador en que vio a Hal intentando atraer a Emily a su camioneta. Su voz tembló mientras describía cómo él había agarrado el brazo de la niña antes de huir cuando fue confrontado. Emily permaneció en silencio durante todo. Su pequeña figura empequeñecida por la gran silla de madera. Sus dedos ocasionalmente se flexionaban alrededor de la correa, pero nunca la soltó. Cuando la tensión se volvía demasiado, miraba hacia abajo a Rex, quien permanecía perfectamente quieto, su presencia tranquila anclándola. Luego llegó el momento de su testimonio. Un silencio cayó sobre la sala mientras Emily era llevada gentilmente al estrado de testigos. Sarah caminó con ella, su mirada protectora nunca abandonando a su hija. Ayudó a Emily a sentarse antes de alejarse, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso con el deseo de tomar a su hija en brazos y llevarla lejos de este lugar. Jenny Collins se acercó cuidadosamente, su comportamiento suave y cálido. «Hola, Emily», dijo con una sonrisa gentil. «Sé que esto da un poco de miedo, pero recuerda que no tienes que decir nada que no quieras. Puedes solo asentir o negar con la cabeza si te sientes más cómoda. Y si alguna vez necesitas un descanso, puedes hacérnoslo saber». Emily no la miró. Su mirada estaba fija en la mesa, su respiración superficial. Pero entonces, como si sintiera su incomodidad, Rex presionó su cuerpo ligeramente contra su pierna. Ella extendió la mano y agarró un puñado de su pelaje. Lentamente, asintió. «Bien», dijo Jenny manteniendo su voz ligera. «Emily, ¿puedes decirnos quién estaba contigo en tu jardín ese día?» Emily dudó. No levantó la cabeza, pero después de un largo momento, lentamente levantó su brazo y señaló directamente a Richard Hall. La expresión del acusado no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, un breve endurecimiento involuntario de su mandíbula. Graves inmediatamente se puso de pie. Objeción. A la niña se le han mostrado repetidamente imágenes de mi cliente antes del juicio. Esta identificación no es confiable. El juez Sullivan levantó una mano. Denegada. El jurado determinará la credibilidad del testigo. Jenny continuó. Emily, ¿ese hombre te dijo algo ese día? La niña no habló. En cambio, hizo un pequeño movimiento con su mano, una señal sutil. Era la misma que había dado antes, la que solo Rex entendía. El pastor alemán respondió instantáneamente. Sus orejas se dispararon hacia adelante, sus músculos se tensaron, y un gruñido gutural profundo retumbó desde su pecho. No era agresivo. Era una advertencia. La reacción envió una onda de choque a través de la sala. Incluso el juez Sullivan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Grave se puso de pie nuevamente, esta vez más urgentemente. Su señoría, objeto.
Esto es teatro. Pero Sullivan no estaba escuchando. Estaba observando a Rex. El perro se había quedado completamente quieto, todo su enfoque bloqueado en Hal, como si reconociera un olor que solo él podía percibir. Era la misma reacción que tuvo cuando Emily vio a Hal por primera vez. La misma respuesta instintiva e inmediata. Un pensamiento golpeó a Sullivan entonces. Se volvió hacia Jenne. Señorita Collins, dijo, su voz cuidadosamente medida, ¿este animal ha tenido alguna interacción previa con el acusado? Jenne dudó. No que yo sepa, su señoría. Sullivan se volvió hacia la mesa de la defensa. Señor Hal, ¿ha encontrado a este perro antes? Por primera vez, Hal mostró emoción real. Sus dedos, que habían estado tamborileando tan tranquilamente antes, ahora se cerraron en un puño. Permaneció en silencio. Entonces los ojos de Jenne se abrieron cuando una repentina realización la golpeó. Se volvió hacia su co-consejero y susurró algo rápidamente. Un segundo después, un miembro del equipo de la fiscalía salió corriendo de la sala. ¿Qué está pasando?, exigió Graves, su paciencia adelgazándose. Jenne se enderezó, su expresión indescifrable. Su señoría, solicito un breve receso. Puede haber nueva evidencia relevante para este caso. El juez Sullivan la estudió por un largo momento antes de asentir. Receso de 15 minutos. Mientras la sala se vaciaba, los susurros llenaron el aire. La especulación se extendió como fuego. ¿Rex acababa de reconocer a Richard Hall? Y de ser así, ¿de dónde? Algo le dijo al juez Sullivan que la respuesta a esa pregunta cambiaría todo. La mañana era fresca cuando el equipo de la fiscalía, liderado por Jenne Collins, presentó su siguiente moción para introducir nueva evidencia forense. Las muestras de suelo encontradas en la camioneta de Richard Hall habían sido analizadas y los resultados apuntaban a una ubicación muy específica, una cabaña remota y desocupada en los bosques del norte. El detective Jack Monroe, habiendo trabajado en casos similares durante décadas, sabía lo que esto podría significar. Su señoría, se dirigió Collins al juez Sullivan, solicitamos un receso de 24 horas para seguir una pista crucial. Creemos que esta evidencia puede proporcionar la pieza final necesaria para cerrar este caso. Michael Graves objetó inmediatamente. Su señoría, esto no es más que una táctica dilatoria. Mi cliente ya ha pasado por interrogatorios extensos y no hay evidencia sólida que lo vincule a esta supuesta cabaña. Las muestras de suelo son circunstanciales en el mejor de los casos. La mirada severa del juez Sullivan silenció a Graves. Moción concedida, dictaminó. La fiscalía tiene 24 horas. Se levanta la sesión. Tan pronto como el mazo del juez golpeó, Monroe y su equipo se movilizaron. Rex, el protector siempre vigilante de Emily, fue llevado para la operación. Su reacción a Hal había sido inconfundible. Quizás podía percibir algo que los ojos humanos habían pasado por alto. El equipo de búsqueda llegó a la cabaña desolada a primera hora de la tarde. El lugar estaba inquietantemente silencioso, los árboles circundantes susurrando con el viento. Una gruesa capa de polvo cubría el porche, pero huellas tenues que conducían hacia la puerta trasera sugerían actividad reciente. Rex fue el primero en reaccionar. Tan pronto como se acercaron a la cabaña, las orejas del perro se levantaron, su nariz se contrajo con intensidad aguda. Su cuerpo se puso rígido, la cola erguida, los músculos listos como un resorte tenso. Dejó salir un gruñido bajo, paseando ansiosamente en el umbral. Este lugar está mal, murmuró Monroe. Rex sabe que hay algo aquí. El equipo procedió con cautela, armas desenfundadas. Dentro, la cabaña era escasa, una mesa, un catre, latas de comida vacías apiladas en una esquina. Pero entonces Monroe notó algo peculiar. El piso de madera cerca de la pared trasera tenía una costura antinatural, una hendidura tenue que parecía fuera de lugar. Golpeó sobre ella. Hueca. Hay algo debajo de aquí, dijo. Con precisión rápida, los oficiales levantaron las tablas. Lo que yacía debajo envió un escalofrío por sus espinas. Una escalera estrecha descendía en espiral hacia un sótano oculto.
El aire se volvió frío y húmedo mientras descendían, la luz tenue revelando una escena horrible. Pertenencias de niños, juguetes viejos, zapatos pequeños, una mochila rosa descolorida. Y en la esquina más lejana, encadenada pero aún viva, estaba una niña. Emma Sullivan. La niña de 8 años había estado desaparecida durante 6 meses. Su rostro estaba pálido, su ropa harapienta, pero en el momento en que vio a los oficiales, sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento y alivio. «Ayuda», susurró, con voz ronca por el desuso. Rex reaccionó inmediatamente, tirando de su correa, gimiendo como si sintiera el sufrimiento que esta niña había soportado. Monroe se apresuró hacia adelante, abriendo las cadenas, levantando a Emma en sus brazos. «Estás a salvo ahora», le aseguró. «Te tenemos». Emma se aferró a él, su cuerpo frágil temblando. La búsqueda finalmente había llegado a su fin. Pero la pesadilla aún no había terminado. De vuelta en el tribunal, la noticia del rescate de Emma se extendió como pólvora. La galería estaba repleta mientras Collins se preparaba para el golpe final contra Hall. El juez permitió que el descubrimiento de Emma fuera introducido como evidencia, junto con la muestra de suelo que vinculaba la cabaña con su vehículo. «Señor Hall», se dirigió Collins al acusado, su voz afilada como acero, «¿cómo explica la presencia de una niña secuestrada encerrada en un sótano en una propiedad vinculada directamente a usted?» Por primera vez, Richard Hall se veía sacudido. «Yo, no sé de qué está hablando», tartamudeó. Jenny Collins presionó hacia adelante, su tono inquebrantable. «Su ADN fue encontrado en las cadenas. Los neumáticos de su vehículo coinciden con las huellas afuera de la cabaña. Y más importante aún, Emma Sullivan está viva, lo que significa que puede testificar contra usted». El peso de esas palabras se asentó sobre la sala. Un solo sobreviviente significaba un testigo que podría desmantelar su defensa por sí solo. La compostura cuidadosamente construida de Hall comenzó a desmoronarse. Su abogado le susurraba furiosamente al oído, pero estaba claro que estaba acorralado. Y entonces sucedió de nuevo. Rex, acostado a los pies de Emily, de repente levantó la cabeza. Sus ojos se estrecharon hacia Hall. Su pelaje se erizó, un gruñido profundo vibrando a través de su pecho. La sala se quedó en silencio mientras el pastor alemán dio pasos lentos y deliberados hacia adelante, su mirada fija en el acusado. Era una mirada de reconocimiento. Hall se estremeció. Todos lo vieron. El hombre que había mantenido su arrogancia durante todo el juicio ahora estaba visiblemente sudando, sus manos agarrando el borde de la mesa. Se volvió hacia su abogado, murmurando algo frenéticamente. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Quiero cambiar mi declaración». Jadeos estallaron por toda la sala. La mirada del juez Sullivan se oscureció. «Señor Hall, ¿está declarando que desea declararse culpable?». La sala contuvo su aliento colectivo. Hall exhaló temblorosamente. «Sí». El final abrupto del juicio envió ondas de choque a través de la nación. Richard Hall fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su condena sellaba el destino de un hombre que había aterrorizado a familias durante años. Pero los verdaderos héroes del caso no eran solo los abogados o los detectives. Era una niña de 5 años que había encontrado su coraje y un perro que nunca se había rendido con ella. En los días que siguieron a la sentencia, Emily habló sus primeras palabras en semanas. Sosteniendo el rostro de Rex en sus pequeñas manos, susurró: «Gracias». Sus padres lloraron, sabiendo que su hija finalmente estaba encontrando su camino de regreso hacia ellos. Y mientras Rex movía la cola, acurrucándose contra ella gentilmente, quedó claro que algunos lazos son inquebrantables. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo, siempre habrá aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. Incluso si caminan sobre 4 patas. Si esta historia te conmovió, compártela. Dale me gusta, suscríbete y ayúdanos a difundir historias de esperanza y valentía. Porque a veces, los héroes más grandes vienen en los paquetes más inesperados.